Bueno, buenas tardes, alumnos. Bueno, hoy la verdad que no sé si tienen ganas de escuchar una clase, pero bueno, tenemos que seguir dando los distintos temas, a pesar de que, bueno, algunas tienen que volver a recuperar el segundo parcial. La verdad que me da mucha pena, pero bueno, vamos a tratar de que todos puedan recuperar el segundo parcial. Bueno, siguiendo con la parte de digestivo, hoy vamos a hablar en la clase, en esta primera parte, vamos a hablar de la secreción pancreática, ¿sí? Lo vamos a dividir, creo que en tres partes, la parte de intestino, así que principalmente vamos a hablar de la secreción pancreática. El páncreas, entonces, saben ustedes, alumnos, ya conocen, ya vimos más o menos la secreción llamada endocrina del páncreas, cuando hablamos de las hormonas, pero ahora vamos a hablar en otro sentido, es decir, hablando de la otra secreción. Bueno, entonces decimos que el páncreas es una glándula de tipo endocrino que secreta las hormonas tanto insulina como, por eso decimos que es una glándula mixta, endocrina, porque un 2% del volumen total va a estar formado por los islotes de Langerhans, ¿sí? Que van a secretar las 4 hormonas que ustedes ya la conocen. Generalmente las células beta van a secretar insulina, las alfa van a secretar glucagón, después las delta van a secretar somatostatina y las PP van a secretar polipéptido pancreático, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. La parte exocrina va a corresponder un 80% del volumen total formado, que va a estar formado por los acinos, es decir, células acinares y conductos, que vierten su contenido a los conductos cada vez más grandes, que van a terminar en el conducto llamado pancreático principal, llamado de Wirsung, que van a tener tanto el gato como la rata, y algunos animales van a tener otro conducto llamado de accesorio, llamado también de Santorini. En estos animales van a tener la vaca, el cerdo y el conejo, o si no, como ejemplo en el perro y el caballo, que van a tener ambos, tanto el de Wirsung, es decir, el principal, y el de Santorini, que es el accesorio. El 10 al 18% del volumen total va a estar formado por vasos sanguíneos, ¿sí? Y generalmente la circulación a nivel del páncreas es que van de los islotes, la secreción de los islotes, donde van a estar, ¿cómo se llama? Todas las enzimas, las hormonas, los islotes de Langerhans, como ustedes ya conocen, van a ir la sangre a los acinos, ¿sí? La inervación va a ser tanto por el sistema parasimpático a través de las fibras del nervio vago, y el simpático va a venir por fibras del ganglio celíaco, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Es una glándula de tipo entonces endocrino, secretan estas hormonas que vimos recién, y de tipo exocrino. En este sentido, sus funciones principales es de producir principalmente bicarbonato, que permitirá neutralizar el pH ácido que viene del contenido que viene del estómago, es decir, del quimo, ¿sí? Y secretar enzimas que van a intervenir en el proceso de la digestión luminal, ¿sí? Los acinos glandulares cuentan con 2 tipos de células de acuerdo a la función. Vamos a ver. Vamos a tener distintos tipos. Acá tienen los acinos, ¿sí? Esto que ven ustedes ahí, un acino pancreático. Acá tienen cómo está ubicado a nivel del duodeno, que ya hablamos la otra vez, ¿sí? Va a tener, sería el coledo que se va a unir también antes de desembocar en el duodeno. Y generalmente va a ver que va a tener una parte, se va a unir
un lugar que se va a llamar ampolla de váter y que tiene un esfínter llamado esfínter de Oddi, en la terminación donde va a terminar a nivel del duodeno. Entonces, vamos a tener acá la forma, cómo van a ser estos acinos. Las células, los acinos glandulares cuentan con dos tipos de células de acuerdo a la función que cumplen. Vamos a tener las células de los acinos, que son las celestes, son células con un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, que les permite producir una gran cantidad de proteínas y enzimas. Otra de las cosas que se secretan en forma de zimógeno para activar posteriormente, que se van a activar principalmente en la luz del duodeno. Esas van a ser, estas que ven ustedes, están en detalle acá, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, ¿sí? Generalmente para la síntesis de estas proteínas se demoran alrededor de 40 minutos. Los gránulos, estos serían los gránulos de zimógeno que van a tener las enzimas y van a estar en la zona llamada apical pancreática, que sería esta parte, ¿sí? Además van a tener células llamadas centroacinares, que son estas que van a ver ustedes ahí, ¿sí? Estas células centroacinares y de los conductos son secretoras tanto de agua como de electrolitos y en especial son productoras de bicarbonato mediante la acción de la anhidrasa carbónica que hoy vimos cuando vimos con la formación de ácido clorhídrico. Bueno, acá también vamos a tener anhidrasa carbónica. El jugo pancreático en sí va a estar entonces, es el resultado de las secreciones de las células antes descriptas y consiste en un líquido llamado isotónico compuesto por electrolitos y una gran variedad de enzimas. Los niveles tanto de sodio como de potasio son similares a los plasmáticos, por eso decimos que es una secreción más bien isosmótica, mientras que en los niveles de bicarbonato son muy elevados. En los conductos colectores se produce el intercambio de bicarbonato por cloruro, ¿sí? Sobre todo cuando la secreción pancreática es reducida, con lo que se impide que se elimine por exceso el bicarbonato durante los periodos interdigestivo cuando no es necesario neutralizar el pH duodenal. Después vamos a ver cuáles son las enzimas que va a tener también, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Acá tienen ustedes los islotes de Langerhans que habíamos visto. Este es un conducto llamado intercalar, este es el conducto intralobulillar, y es acá donde se va a producir el intercambio a nivel de bicarbonato con el cloruro. Las enzimas generalmente cuando la producción de la secreción del páncreas, cuando no hay alimento, se van a formar las enzimas y van a estar secuestradas en esta zona apical, de manera tal que al llegar un estímulo, ya sea a nivel del nervio vago, estimula estas células y estas van a volcar por un proceso de exocitosis los contenidos a los conductos para luego de ir y van a desembocar a nivel del duodeno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de cómo se va a regular esta secreción, ¿sí? Estamos. En primer lugar podemos decir que el páncreas va a tener entonces dos tipos de secreciones. Una secreción que va a tener fluidos alcalinos y otra secreción que va a tener gran cantidad de contenidos proteicos, enzimas proteicas. Entonces, eso por el lado del páncreas exócrino. Y por el lado del páncreas endocrino son las hormonas que ustedes ya la conocen, que son insulina,
glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático activo, ¿sí? Que eso ya lo conocían ustedes anteriormente, ¿sí? Además, el contenido de ácido que viene en el quimo hay que neutralizarlo porque caso contrario no van a poder actuar las enzimas pancreáticas, ¿sí? Por lo tanto, por eso necesitamos esa secreción de mucho bicarbonato que le va a aportar el páncreas, ¿sí? Bueno, entonces esa secreción pancreática, ¿sí? Va a estar formada, está caracterizada por ser muy rica en contenido acuoso, ¿sí? Y dentro de los elementos orgánicos están las enzimas digestivas provenientes del páncreas y constituyen el 70% de la secreción. Sería la materia seca y es producida por los acinos pancreáticos. En la parte conductual, es decir, de los conductos de la glándula, se van a producir los electrolitos, principalmente bicarbonato y sodio, y que serían la parte inorgánica, ¿sí?, del contenido del páncreas. En la secreción, entonces eso corresponde a un 20%. La parte orgánica se va a dividir en base a los distintos sustratos sobre los cuales van a actuar las enzimas pancreáticas. Van a haber enzimas que van a actuar sobre las proteínas, sería primero los hidratos de carbono serían la milasa pancreática. Otra enzima sería para los lípidos, sería la lipasa pancreática, y las enzimas que van a actuar sobre las proteínas, que van a ser la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué se produce, para que se produzca la secreción pancreática se necesita, ahora vamos a ver, de dos estímulos. Por un lado vamos a necesitar un estímulo de tipo hormonal y otro de tipo nervioso. Va a tener mucha agua y generalmente es medio gelatinoso en su consistencia. El pH va de 7 a 8.5, es decir, sumamente alcalino, pero va a variar según la especie. Las modificaciones se van a producir generalmente en la composición de los electrolitos que se va a producir a nivel de los ductos, y estos son los que van a intercambiar. Cuando se secreta bicarbonato, se absorbe cloruro, ¿sí? Estos dos aniones. Las modificaciones de la composición según la especie, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del caballo, porque va a tener un saco caecus, entonces va a variar un poco la composición del páncreas, del contenido. Estas son las cantidades de jugo pancreático que se va a formar, ¿sí? Vamos a ver en litros, ¿sí? Por día, por ejemplo, en el equino 7 litros, la vaca 6, y en el perro 0.08, ¿sí? Y en el hombre de 1 litro, hasta puede ser un poquito más, se puede formar en 24 horas. Los tipos de secreción exocrina del páncreas van a ser que podemos decir de que hay una secreción llamada hidroláctica, hidro quiere decir agua, láctica de ácido bicarbonato, que va a tener mucha agua y electrolitos. Esta secreción va a ser profusa, acuosa, rica en bicarbonato y sin enzima. En cambio, va a haber otra secreción que va a producir el páncreas, que se llama llamada secreción ecbólica, que va a tener enzima, por eso se dice ecbólica, de expulsar. Va a ser exigua, es decir, con poca cantidad, menos de agua, ¿sí? Y va a ser rica en cloruro de sodio y también de enzima, ¿sí? Entonces, generalmente cuando en las etapas entre una comida y otra va a haber poca formación de contenido del páncreas, ¿sí? Del líquido pancreático.
Pero generalmente se van a producir las enzimas y van a quedar depositadas en las células, en las glándulas, ¿sí? Esperando el estímulo que pueden ir avisando generalmente cuando llega ya el alimento a la boca, ya se empiezan a producir las enzimas o empezar a secretarse, pero si no van a quedar depositadas. Lo que primero se va a formar es gran cantidad de una secreción hidroláctica, ¿sí? Y después vendría la secreción de enzimas. La secreción del jugo pancreático, vamos a tener que va a haber una secreción llamada basal o interdigestiva, que van a tener los herbívoros y ratas, en este caso va a ser muy elevada, ¿sí? Esa secreción interdigestiva. En cambio, en caninos y felinos esa secreción va a ser muy escasa. La respuesta a la comida, vamos a aprender que va a depender a qué tipo de alimento y qué calidad, es decir, depende de la cantidad y la calidad de la comida que ingresó a la boca. En caninos, cerdos y equinos, generalmente a 2 horas después de la ingestión va a haber una gran secreción de jugo pancreático y otra va a haber a las 12 horas, la respuesta va a ser similar o mayor que la primer secreción, ¿sí? Y esto se da más bien, esta secreción a las 12 horas, generalmente se va a dar mayormente en los equinos. Bueno, ¿cuáles son las enzimas? No vamos a nombrarlas principalmente, pero después lo vamos a ver otra vez cuando demos otra vez digestivo intestinal. Bueno, las enzimas, ustedes ya saben, van a actuar tanto a nivel, vamos a hablar primero, las que actúan a nivel de las proteínas, ¿sí? Vamos a tener la tripsina, que es una enteroquinasa intestinal. Todas las que actúan a nivel de las proteínas se secretan como zimógeno. ¿Por qué se secretan como zimógeno? Porque si no estarían destruyendo la red del intestino, ¿sí? O del páncreas. Entonces, generalmente se secretan como proenzimas y recién en el duodeno, a nivel de las paredes del duodeno, recién se van a activar, ¿sí? Y transformarse en tripsina activa. El sustrato sobre las cuales va a actuar, por ejemplo, la tripsina, va a ser proteínas como por ejemplo albumosas y peptonas, acuérdense que venían de la digestión del estómago por la acción de la pepsina. Van a actuar a nivel de los aminoácidos arginina, lisina y degrada hasta péptidos. Una endoenzima, por ejemplo, en el caso de la soja y la ovoalbúmina, poseen un polipéptido también llamado inhibidor de tripsina. Es para que después que actuó la tripsina, deje de actuar, ¿entienden? Así que siempre va a haber un polipéptido que va a ser el inhibidor de la tripsina. La quimotripsina, que también se secreta como quimotripsinógeno y se va a activar por la presencia de tripsina activa. El sustrato van a ser proteínas, albumosas, peptonas, y va a actuar también, pero va a variar el lugar donde va a actuar, fenilalanina, tirosina, y degrada hasta péptidos, es una endoenzima, ¿sí? La carboxipolipeptidasa también se secreta también como carboxipolipeptidasa, que también la que le va a activar va a ser la tripsina. El sustrato van a ser péptidos, como por ejemplo carboxilo, en la parte del carboxilo terminal, es una exoenzima y degrada hasta dipéptidos. También pueden haber ribonucleasa y desoxirribonucleasa, es decir, que va a actuar a nivel del RNA y el DNA en el carbono 3 de la pentosa y degrada hasta nucleótidos,
donde va a haber una base, un azúcar y el fosfato. Esto con respecto a las proteínas, ¿no es cierto? Vimos todas las enzimas que van a actuar a nivel proteico. A nivel de los hidratos de carbono vamos a tener una amilasa pancreática, que nosotros vimos en la clase anterior, una amilasa salival. La amilasa salival actuaba degradando en las uniones alfa 1,4, ¿no es cierto? Bueno, formaban destrinas libres, formando un 4. Bueno, acá la amilasa pancreática, o llamada también amilopsina, va a ser activada por la bilis, que va a venir también del hígado, y a pH más o menos 7,4. El sustrato va a ser donde van a actuar el glucógeno y el almidón, es decir, una amilosa, ¿sí? Y degrada hasta dextrinas, ¿sí? Y disacáridos. Allá no, acá vemos hasta disacáridos, principalmente la maltosa. También vamos a tener enzimas que van a actuar a nivel de los lípidos, vamos a tener una lipasa pancreática o esteapsina, activada también por la bilis, ¿sí? Y los sustratos donde van a actuar van a ser los triglicéridos, grasas, aceites evolucionados, para formar jabones y sales biliares por las sales biliares. El sitio de unión en este va a ser alfa y alfa prima, y degrada hasta monoglicéridos, glicerol y ácidos grasos. También van a ver lecitinasa, en el que va a actuar el fosfolípido lecitina, ¿sí? Activado también por la bilis, y degrada hasta glicerol, fosfato, colina y 2 ácidos grasos. Y puede haber también colesterol esterasa, es decir, va a actuar sobre el colesterol esterificado, no absorbido por el intestino, va a actuar a nivel del carbono 3, degrada hasta colesterol libre y ácidos grasos. Y otras enzimas que podemos encontrar van a ser fosfolipasa A2, elastasa, colipasa, colagenasa, va a actuar por supuesto a nivel del colágeno, gelatinasa, y también va a haber el inhibidor de tripsina. Todas estas son los distintos tipos de enzimas, entonces, que vamos a encontrar en el jugo pancreático, que van a actuar a nivel del intestino, ¿sí? ¿Quién regula en sí la secreción ¿cómo se llama?, el jugo pancreático? El estímulo hormonal que va a venir va a ser principalmente la acetilcolina, por ser el mediador del sistema nervioso parasimpático, que podríamos decir que es el que rige las funciones digestivas. Otro es la gastrina, que también va a actuar a nivel del páncreas. Los estímulos reflejos, cuando el alimento todavía no llega al intestino, ya también la gastrina puede ir actuando. Después están las hormonas que actúan directamente sobre todo al aparecer, que serían las colecistoquinina, pancreosimina y la secretina, que ahora vamos a ver en detalle. Y acá ven ustedes, o sea, colecistoquinina se va a encargar más bien de la secreción llamada ecbólica, de expulsar, ¿sí? Acá tienen ustedes el acino, rico en proteínas, que van a ser expulsadas por un proceso de pinocitosis. El conducto proximal, que va a estar rico en bicarbonato y agua, que va a pasar por transporte activo y por difusión. Y el conducto llamado ductal, donde va a haber un intercambio de bicarbonato por cloruro, ¿sí? La secretina, secreción hidroláctica, acuérdense, va a ser la secretina. Ahora vamos a hablar, hablamos entonces de la gastrina, pero ahora vamos a hablar entonces un poco de las otras hormonas que generan esta secreción embólica, y como así también esta secreción hidroláctica.
hidroláctica porque va a tener mucho bicarbonato y exbólica porque va a tener muchas enzimas. El pH es muy alcalino, generalmente es de 8, ¿sí? Casi todas las especies. Esto con respecto a la estimulación de la acetilcolina. El estímulo nervioso, vamos a ver que tiene una fase llamada cefálica y una fase gástrica, es decir, que antes de que el alimento ingrese al duodeno, ya va a comenzar la secreción con solo ver los alimentos y asimismo cuando el alimento esté en el estómago, se van a generar secreción para preparar la llegada del alimento, es decir, que se va a producir por vía refleja, por estímulos tanto simpáticos como parasimpáticos. La acetilcolina va a ser el neurotransmisor y en el caso del simpático va a haber disminución de la secreción, va a haber muy poca, va a haber secreción, pero es de tipo, va a ser muy exigua. Son reflejos llamados innatos, van a intervenir los sentidos y son ya generalmente condicionados. Las enzimas proteolíticas se secretan en forma de pepsinógeno y se activan ante la presencia de determinadas sustancias que vamos a ver a nivel del duodeno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo. Ahora tenemos los componentes que vimos recién. Vamos a repetir, pero esto ya lo vimos recién. De qué forma, dónde actuaban, esto lo van a tener ustedes para que puedan estudiar. Generalmente las enzimas proteolíticas van a generar péptidos cortos, ¿sí? Y generalmente son los que van a activar a los precursores. La parte que procarboxipeptidasa A y B son exopeptidasas. ¿Dónde van a actuar? Esto se le pregunta, hidrólisis de las proteínas, separan los aminoácidos neutros, por ejemplo, arginina o lisina, y generan péptidos cortos, como así también aminoácidos. Acuérdense que en el estómago se formaban albumosas y peptonas solamente. Las enzimas lipolíticas, en este caso tenemos lipasa, profosfolipasa 2, colesterol esterasa. La acción va a ser sobre la hidrólisis de lípidos, triglicéridos, fosfolípidos, como así también ésteres de colesterol y otros lípidos. Van a liberar entonces ácidos grasos y monoglicéridos, ácidos grasos y lisofosfolípidos, como así también colesterol y otros lípidos. Las enzimas glucolíticas, vamos a tener por un lado, vamos a tener la alfa-milasa, que va a hidrolizar polisacáridos, libera maltosa, maltotriosa y dextrina límite. Acuérdense que a nivel de la boca se formaban dextrinas límites, ¿sí? Casi no se formaban maltosa. Las nucleasas, que va a actuar a nivel de la ADNasa, ARNasa, va a producir hidrólisis de los ácidos nucleicos y libera las bases púricas y pirimídicas. Luego vamos a tener otras enzimas como la procolipasa o inhibidor de tripsina, se une a la lipasa e inhibe la tripsina, y la activación de lipasa evita la autodigestión del órgano en el caso de que se secrete como tripsina activa. Los iones que podemos encontrar en el jugo pancreático vamos a tener sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, ¿sí? Y otros pueden ser calcio, como magnesio también podemos encontrar en el jugo pancreático. Todo esto hacen a veces de vehículo de la secreción enzimática para que tengan una concentración similar, generalmente isosmótica, similar a la del plasma. Lo que va a hacer es neutralizar el ácido gástrico y permite la digestión intestinal, ¿sí? Bueno, acá tienen el esquema de la activación, esto está sacado del libro de Cole, ¿sí?
que es de fisiología veterinaria. La verdad que la parte de digestivo, ese libro tiene 2 tomos, es viejo, pero tiene todo muy bien explicado. El esquema de la activación del quimotripsinógeno, el tripsinógeno y la procarboxipeptidasa, ¿sí? Vamos a tener que el tripsinógeno, ¿sí? Por acción de una enteroquinasa que hay a nivel de las paredes del duodeno, ¿sí? Que son células llamadas S, ¿sí? Teóricamente, ahí vamos a tener esa enteroquinasa, lo que va a hacer es activar el tripsinógeno y va a dar lugar un hexapéptido y tripsina. Además, la tripsina tiene un poder autocatalítico que va a ir activando más tripsinógeno y así sucesivamente. Además, la tripsina va a actuar sobre la procarboxipeptidasa, ¿sí? Que se va a dar por un lado sustancias inhibidoras y por otro lado va a ser la carboxipeptidasa. Además, la tripsina puede actuar sobre el quimotripsinógeno, dando quimotripsina activa y un dipéptido. Todo esto es la forma de cómo se activan cada una de estas enzimas. Actúa sobre y formación de, quiere decir. ¿Sí? La regulación de la secreción pancreática, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que el control llamado nervioso tiene una fase o llamado también un reflejo innato, lo vamos a ver en el caso del cerdo y del buey, y por el nervio vago y el esplénico va a ser también, ¿sí? Principalmente, tiene una fase que yo les dije ya cefálica, ¿sí? Y otra refleja, que va a estar dada por la acetilcolina, y generalmente se va a producir por la ingestión del alimento, y el ingerir el alimento, de acuerdo al volumen, al contenido y duración del mismo en la boca, va a depender la cantidad de contenido de jugos pancreáticos que se va a producir. Si el alimento tiene muchas proteínas, la secreción del jugo pancreático también va a tener muchas enzimas que van a actuar a nivel de las proteínas, ¿sí? El control hormonal va a estar dada por hormonas, principalmente va a ser la secretina y la colecistoquinina, pancreosimina, también llamada, ¿sí? Entonces vamos a decir que, ¿cómo se llama? Vamos a hablar directamente de cada una de estas, a ver si está bien. Bueno, ahí tienen ¿cómo se llama? La enzima, las hormonas, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿sí? La producción pancreática entonces es muy importante, bajo el control entonces del sistema nervioso vegetativo, del nervioso intrínseco, ¿sí? Y del sistema endocrino. Las células pancreáticas presentan receptores para la acetilcolina, para la colecistoquinina y secretina que provocan un aumento de la secreción, generalmente, sí. De forma preferente, la acetilcolina y la colecistoquinina estimulan la producción enzimática de las células de los acinos, mientras que la secretina favorece la producción de bicarbonato en las células centroacinares y de los conductos. Bueno, eso ya más o menos ya habíamos visto, ¿sí? Dijimos anteriormente, cómo hacían cada uno de estas hormonas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gastrina, porque la gastrina, así como ustedes lo ven, se va a secretar tanto en la zona llamada pilórica del estómago, como así también en la zona del duodeno. La gastrina entonces es el estímulo para que se secrete, vimos el otro día que es un péptido de 17 aminoácidos producido por la célula G de la mucosa gástrica en respuesta a estímulos químicos
mecánicos o nerviosos. Su principal función va a ser estimular la secreción ácida gástrica y la realiza o bien actuando directamente sobre las células parietales o bien estimulando la liberación de histamina y potenciando la acción de esta última. Es un potente agente trófico de la mucosa gástrica, intestinal y del páncreas. Estimula la secreción de pepsina e incrementa el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica. Aunque aumenta la actividad eléctrica, la frecuencia y la fuerza de contracción gástrica a nivel del estómago proximal, el efecto final de la gastrina sobre la motilidad gástrica produce un enlentecimiento de la evacuación del contenido del estómago. Es también un estimulador de la secreción enzimática del páncreas y tiene un efecto polerético sobre el árbol biliar. Finalmente, la gastrina parece favorecer la liberación de insulina en respuesta a una elevación de la glucemia. Entonces, acá tienen cuáles son los estímulos para que se secrete gastrina: la presencia de prótido, lípidos, ¿sí? A nivel o estímulos parasimpáticos, distensión de las paredes gástricas cuando llega el alimento, ¿sí? Y también, ¿cuál va a ser la acción? Es aumentar la motilidad tanto a nivel del estómago y las secreciones tanto gástricas como pancreáticas. Se va a inhibir cuando disminuye el pH a nivel gástrico.